¿Qué tal, mi gente? Soy Penumbra. A pedido de nuestro suscriptor Brian Rojas 7957, les traigo cómo armar correctamente a Matsuyama para sacarle el máximo provecho como delantero. Vamos a checar las cartas y vamos a checar sus habilidades. Así que vamos allá. Solo existe un camino hacia la gloria y está tras meter un gol. Voy cambiando el destino en cada tiro que me acerca a ser campeón. Tu equipo a confiar y ese pase lanzar. No deja que la suerte entre en el campo a jugar. En mi alma es un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas y volar. En los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Si lo intentas, todo puedes, nada te va a detener. Un equipo especial que no duda en jugar, dando todo en el campo hasta la copa ganar. En mi alma está un gol, en mis pies un balón, girando en las estrellas y volar. En los sueños no hay nada imposible de alcanzar. Todo puedes, nada te va a detener. Oye tú, antes de seguir con el video dale like y suscribir para que no te pierdas ningún video. Aquí te espero. ¿Ya lo hiciste? Listo, puedes continuar. Antes de comenzar con el video, chequemos algo rapidito. Por fin ha salido el para qué sirven los tickets dorados de los que todo mundo tiene dudas o tenía dudas. Pues solamente son para lanzar y tratar de obtener cartas legendarias. Eso es todo. No hay más. O sea, es un gacha para tirar por cartas. Y ya. ¿Y ya? No hay gran misterio. No hay gran utilidad que no puedas conseguir ya en el evento de tácticas cambiantes. Realmente se me hace algo un poco bastante inútil realmente. No le veo mucha utilidad, dado que tienes precisamente tácticas cambiantes y haciendo 5 misiones en automático de tácticas cambiantes obtienes más cartas que las que puedes lanzar aquí y con mayor probabilidad de obtener legendarias o fragmentos para armar legendarias que aquí. Pero bueno, es el evento que quisieron innovar y realmente no le veo utilidad. Deberían de haber sacado un evento donde se obtengan más balones plateados. Es lo que hace falta, porque la verdad la obtención de balones plateados es muy baja y solamente se obtiene una gran cantidad de balones en tácticas cambiantes o el referente a este gacha que tenemos aquí. Entonces yo no le veo utilidad, no le veo nada de utilidad. Pero bueno, los tickets los están regalando diario. Vamos a aprovecharlos entonces. Por otro lado, el día de hoy por la tarde aparece el banner de Gino Hernández. Para todos aquellos que no lo tengan, espero hayan juntado suficientes tickets dorados para lanzar por él. Que viene acompañado de Torino. No es un mal defensa. Ayuda a prevenir lo que son los pases largos, laterales. Pero bueno, hay mejores. Sin embargo, si no los tienen y los quieren para la colección, adelante, láncenle. Yo ya lo tengo, dejaré pasar, guardaré mis tickets para algún personaje más adelante. Veremos a ver qué nos depara el futuro. Antes de que empecemos con el armado de Armand. El armado de Armand suena muy redundante, pero bueno.
chequen cómo tengo conformado mi equipo. Portería, Gino Hernández con una B+, a Hiroshi Hito, defensa lateral izquierdo, a Pascal, defensa central izquierdo, a Jack, defensa central derecho, y en el defensa lateral derecho tenemos a Bruce. Así los tengo armados. Y a quienes les saco más provecho precisamente en este apartado son a Jack y a Pascal Galván. Yo le digo Pascal, discúlpenme, siempre se me ha quedado ese mote de decirle Pascal, porque ellos son los que están haciendo combinación con Gino Hernández para ganar capas de fuerza estratégica. Por si no saben a qué me refiero, vayan a ver mi video anterior, se los dejo aquí, aquí en pantalla, se los dejo en el comentario fijado y al final del video, para que le den una checada y obtengan más fuerza de disparo con esas capas de fuerza estratégica. En la media cancha tengo a Ralph, en lateral izquierdo. En el centro tengo a Kazuo para combinarlo con Masao y puedan realizar el huracán en el cielo en la delantera de remate. Tengo a Guillermo en centrocampista derecho que realiza los pases para nuestro querido dios Matsuyama. Del lado delantero izquierdo tenemos a Jun Misugi, que estoy por cambiarlo por Oliver. Si se fijan, ya lo tengo a Oliver. En ese estoy por cambiarlo justamente. Pero aún le falta a este personaje. Apenas tiene 14,000 puntos. Mientras que Andy, Jun Misugi, ya tiene casi 18,000. Entonces todavía le falta más fuerza a Oliver. Pero bueno, vamos a lo que nos trae aquí. Primero, tenemos aquí a nuestro personaje, Hikaru Matsuyama. Como lo saben, para mí es mi goleador estrella y la punta de lanza de mi equipo. Si se fijan, lo tengo con un poder de 17,000. Para ser específico, tenemos un poder de ataque de 17,678. En detalles, lo tengo enfocado con tiro en S, regate en A+, protección en C+, pase corto B+, entrada en B y velocidad en A. Sus habilidades están completamente maximizadas y las cartas que deben de colocar tienen que ir enfocadas a regate y técnica, velocidad, entrada y protección, pase corto, velocidad, otra vez aquí protección y velocidad en su habilidad pasiva. Y el importante, el tiro del cóndor tiene que estar aumentándose lo que es tiro, velocidad, y dependerá de las capas de fuerza estratégica para poder realizar un ataque más fuerte. Recuerden, las capas de fuerza estratégica es el número que aparece conforme realizan ciertas acciones o ciertos personajes pueden cargar esas capas, como lo es el pase corto de justamente Matsuyama, que se ejecuta el pase pasan antes de la media cancha. Es este de aquí. Su ubicación es en esta parte. Al realizarlo, ustedes van a poder cargar capas de fuerza estratégica. Al realizar 5 pases, van a cargar 5 capas de fuerza estratégica. Por eso es importante tener a otro personaje como lo es Hanji Urabe, para que pueda realizar él también su pase y carguen más capas de fuerza estratégica. Se los vuelvo a repetir, en mi video anterior podrán averiguar de qué les estoy hablando y tendrán una noción más completa sobre cómo cargar estas capas de fuerza estratégica, que dan muchísima ventaja a la hora de disparar. Las tácticas con que lo tengo cargado
son estas de aquí. Si se fijan, tiene tiro, tiene entrada y tiene pase corto. Recuerden que las cartas que tienen que escoger para sus personajes, el primero es esencial, porque es el que va a causar o va a generar que tenga más beneficios sobre esa habilidad. En este caso, tiro tiene 1280, entrada tiene 587 y pase corto tiene 318. El efecto de conjunto debería ser salto. La otra carta que lo tengo es especialista en regates. ¿Por qué? Porque precisamente dependo también mucho de su regate para poder avanzar sin problema alguno. Tiene 1280, tiene entrada y aquí viene lo importante. En tiro, si se fijan, tiene 599, pero está en color amarillo. ¿Por qué está en color amarillo? Porque he utilizado las medallas que han dado para seleccionar la habilidad y aumentar tiro. Ahora, les explico. Esas medallas, muchas personas preguntan o dicen, es que tengo la de tiro y no la puedo utilizar. Ok, si se fijan, hay una diferencia. Tiro aquí es la habilidad principal y tiro acá es la habilidad secundaria. Esas medallas solamente se pueden utilizar en las habilidades secundarias. No puedes aumentar las habilidades principales. En este caso, si yo tuviera una medalla de regate, no puedo aumentar aquí. Podría aumentar si en alguna de las otras tuviera regate, pero no la tiene. Ahora, aquí si se fijan, también tengo pase corto en color amarillo con 376 puntos. ¿Por qué está en color amarillo? Porque igualmente hay medallas que no aumentan las cualidades de la habilidad, sino que sobrescriben habilidades ya existentes. ¿Qué fue lo que hice yo? Aquí yo tenía una habilidad como en la de acá arriba que está en blanco. Robo no me sirve. No me funciona a mí para Matsuyama. Entonces aquí, si bien recuerdo, también tenía robo. ¿Qué fue lo que hice? Cambiarlo por pase corto con esas medallas que han estado dando. Entonces, recuerden, si tienen medallas para poder cambiar habilidades, cámbienlas por esas habilidades que están en blanco. Las que están en verde, no las cambien. ¿Dónde pueden ejecutar esto? Es aquí en mejoras. Le dan acá en avance de tácticas. Aquí en el signo de más. Y en caso de que tuvieran alguna, aquí la seleccionan. Y aquí dándole un clic a este, por ejemplo, en robo. Es decir, si su medalla es de entrada, seleccionan entrada. Si es de robo, es de robo. Si es de pase corto, seleccionan pase corto y va a aumentar dicha habilidad. Ahora, en remake y aquí remake seleccionado, hacen lo mismo. Seleccionan aquí las medallas posibles y aquí seleccionan la habilidad para sustituirla por otra que sea ventajosa para su personaje. En este caso, si yo tuviera una de regate, la cambiaría por regate. Y nuevamente nada más damos clic en remake. No es lo mismo a el remake de el cubito naranja, porque aquí lo que hace es que resetea todas las habilidades. Deben tener cuidado. No quieren perder habilidades ventajosas para sus personajes por otras que no tienen nada que ver, porque a final de cuentas esas habilidades que se resetean son al azar, no son seleccionables como con las medallas. Así que tengan muchísimo cuidado. Ahora, ya que quedó claro por qué están en color amarillo, checamos si aquí este especialista en regates es para el conjunto de intercepción. No hace vínculo con el de arriba de salto. Y aquí, en esta parte, que su carta es solo velocidades insoportable,
Entonces lo tengo también al nivel 12, con velocidad en 1170, pase corto 312, protección en 719. ¿Y qué fue lo que hice aquí? Reseteé una habilidad que no me funcionaba por la habilidad de tiro con 331 puntos para tener mayor potencia de disparo. Ahora, hay una cosita aquí. Este también lo tengo con el conjunto recuperación de energía. Ninguno hace sinergia entre ellos para poder activar las habilidades secundarias. ¿Por qué lo hice así? Porque si se fijan, todos, o por lo menos estos dos, las 4 habilidades entran dentro de las necesarias para mejorar el desempeño de Matsuyama. Este lo voy a cambiar en algún momento. Y a veces los beneficios individuales que ofrecen cada carta son mejores que si están en conjunto 2 o 3 de las cartas. Entonces, jueguenle mucho con esa situación de las cartas para que puedan mejorarlas drásticamente. Ahora, el total de puntajes y atributos que me dan, si se fijan, en tiro es 2210, en pase corto es 1006, en regate 1280, robo 462, en entrada, que es la barrida, 905, en velocidad 1170 y en protección para no perder el balón 719. Muchas personas dirán, oye, ¿en qué me funciona la protección? La protección es precisamente para evitar que se te acerquen y te roben el balón fácilmente. Pongamos de ejemplo a Tom Misaki, hace su regate rítmico. Eso precisamente se activa mediante la protección del balón. Entre más protección tenga su jugador, más difícil va a hacer que le quiten el balón. Ahora, la posición de nuestro personaje. Yo recomiendo tenerlo en la delantera. Y me van a decir, pero Penumbra, no, ¿cómo en la delantera? Su tiro es de media cancha, pasadito de media cancha a 3/4. Sí, lo sé. Pero la ventaja que se tiene es que los jugadores, si recuperas el balón en el área chica, en tu área chica, o pasada la media cancha, puedes realizar un pase largo y rápidamente lo va a recibir Matsuyama. Entonces, justamente donde lo reciba, nada más te acercas un poco, disparas y gol. La ventaja justamente es esa, que no necesita acercarse al área chica para poder realizar sus disparos. Entonces, al no necesitar acercarse, estamos retirados de la defensa, que va a impedir que nos quiten el balón, ¿sale? ¿Por qué de lateral? ¿Por qué de lateral? Bueno, ¿qué es lo que hay en el centro de la cancha? Hormigas que nos andan correteando por todos lados. Sin embargo, si lo ponen de lateral, derecho o izquierdo, como ustedes acomoden mejor su juego, van a poder realizar disparos con mayor o menor dificultad dependiendo de la ubicación que lo pongan. Aparte, recordemos que al centro de la cancha necesitamos en la delantera a un personaje rematador, como en este caso los hermanos Corioto o Andy del otro lado. Ya ahí verán a quién ponen para rematar esos disparos, pero necesitamos ponerlo de un lado. Realiza el disparo, rebota con el portero, rematan, gol. Cosa que si lo ponen en medio no van a poder realizar los remates porque Matsuyama no tiene posicionamiento. Entonces no conviene ponerlo como delantero central. Es delantero extremo, del lado que quieran. ¿Con qué jugadores
hace buena concordancia Matsuyama. Yo recomiendo, como en mi caso, tengo a Makoto Soda. Puede ser Makoto Soda normal o Makoto Soda 16 o cualquier personaje tipo fuerza. ¿Por qué? Porque hace un pisotón del balón en el momento en el que se acerca y nos permite realizar pases largos para tener un mejor control del balón. Y recuerden, es un poco más difícil que les intercepten un pase largo a que les intercepten un pase corto. Recuerden que en media cancha, y si tienen por ejemplo a Kazumasa Oda, tienen a Ralph, tienen a Kals, tienen a Kazuo, tienen a Andy, es balón interceptado siempre. Recuerden, la computadora siempre les va a interceptar el balón cuando tenga la oportunidad, y cuando no tenga la oportunidad también lo va a interceptar. Entonces realicen mejor pases largos. Por otro lado, me decían, es que mis disparos siempre los detiene la defensa. Bueno, ahí tendrán que ver antes de cada juego cuáles son los defensas que tiene y qué posición está mejor ubicado el personaje. Si por ejemplo, como en mi caso, supongamos que están así y ustedes tienen a Matsuyama de este lado, sus tiros van a salir hacia este lado donde están Jack y donde están Pascal. ¿Qué habría que hacer? Acomodarlo únicamente del lado donde no nos afecte para interceptar los balones. Ahí van a tener que estarlo moviendo para ver de qué lado les conviene más tener a Matsuyama. Otra cosa que me hacen mucha mención es que los tiros que realiza Matsuyama, todos los porteros A+, S+, S+, siempre los detienen. Bueno, para eso es importante cargar las capas de fuerza estratégica que les vengo mencionando desde el principio del video. Y les vuelvo a repetir, en el comentario y en la descripción está el video para que vean cómo aumentar esas capas de fuerza estratégica al máximo y puedan sacar los tiros con la máxima potencia posible. Haciéndolo correctamente, el balón no va a quedar en manos del portero y porteros. Incluso he visto Richard Tex-Tex con doble S, se les pasa cuando está al máximo. Benji doble S, S+, lo desvían y lo remata con el huracán en el cielo, los hermanos Corioto, adentro gol. Gino, que es más fuerte que los dos anteriores, sí lo rebota también, en ocasiones, no lo negaré, en ocasiones lo intercepta, pero el 90% de las veces Gino Hernández rebota el balón cuando va con una capa de fuerza mínimo de 6, 7, 8 o máximo. Pero lo recomendable es siempre ir con una capa de fuerza estratégica máxima. Y mi gente, hasta aquí hemos llegado con esta guía sobre cómo armar correctamente a Matsuyama. Cómo armarlo correctamente, qué cartas son las que convienen ponerle, con qué habilidades principal para que puedas tener un mayor provecho de el goleador. Por ahí me decían, es que debes de hablar del meta de los personajes. Bueno, personajes meta como tal no los hay. No hay personajes que puedan decir, bueno, ¿sabes qué? Es que con este personaje vas a ganar casi siempre o siempre. Con este otro personaje vas a ganar. No lo hay. Aquí es subjetivo. Todavía no está muy bien establecido el meta de los personajes. Para mí, mi meta es esta formación que tengo aquí en pantalla.
con estos personajes. Y para mí el mejor tirador hasta el momento es Matsuyama. Pero habrá quienes digan, bueno, yo prefiero estos otros, a mí me gustan estos otros. Y como les digo, el meta es subjetivo. Todavía no está establecido completamente. Recuerden que hoy aparece Gino Hernández. Espero tengan suficientes tickets para tirar por él. No olviden suscribirse para más placer. Darle like, compartir y dejar en la caja de comentarios su opinión y cuál es su formación, cuáles son las cartas que ustedes tienen cargados y cuál es su meta para ustedes. Recuerden dar una sugerencia que, como lo verán, estamos haciendo caso a nuestra pequeña comunidad que va creciendo poco a poco. Agradezco a todas esas personas que se han suscrito, todas esas personas que han opinado, todas esas personas que nos han dado like, porque eso nos ayuda y nos motiva a seguir creciendo en este juego, seguirles trayendo material nuevo, seguirles trayendo más opciones para que puedan ganar más fácilmente. Recuerden, yo soy Penumbra, no olviden suscribirse, nos vemos en el próximo video, ¡hasta luego!